rápida los casos que representen una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos. Los inmigrantes que lleguen a la frontera y soliciten asilo, pero no tengan una base legal para permanecer en el país, tengan antecedentes criminales o nexos con el terrorismo, serán regresados a sus países de origen. La norma propuesta hoy permitiría a los funcionarios de asilo considerar estas prohibiciones y tomar la decisión de deportarlos durante una entrevista inicial, que ocurre pocos días después de que la persona llega al país. Esto permitirá a las autoridades migratorias expulsar rápidamente a las personas que representen una amenaza para los Estados Unidos mucho antes de lo que se hace actualmente. Entonces, lo que está proponiendo la Casa Blanca es que ese adjudicador decida si hay algún tipo de problema criminal o algún tipo de récord criminal y descalificar a la persona ahí. La nueva regla afectaría a quienes tengan antecedentes criminales y a quienes se encuentren en la lista de interés de las autoridades estadounidenses y representen un peligro para la seguridad pública. Activistas aseguran que todo esto se trata de conveniencias políticas en un año electoral. El termómetro político de esta nación en estas elecciones de noviembre, en donde está en juego todo, está en juego la Casa Blanca, está en juego el control de ambas cámaras del Congreso. El tema migratorio es el tema de la gran disputa, de la gran batalla. La medida formaría parte de una estrategia de la Casa Blanca en la que vienen trabajando desde hace varias semanas para detener el cruce de inmigrantes indocumentados por la frontera con México y descongestionar las cortes de inmigración, que tienen acumulados más de 3.4 millones de casos, unos 2 millones de ellos registrados durante el actual gobierno. Paula Díaz, Voz de América, Washington. Ahora vamos a conocer cuáles son los tipos de asilo, su historia, datos y beneficiarios. Actualmente la ley de los Estados Unidos cumple con dos tipos de asilo. Asilo determina el servicio de ciudadanía e inmigración del país norteamericano, el afirmativo y el defensivo. Estos buscan otorgar protección a las personas que temen a ser perseguidos por tortura en su país de origen. El objetivo es resguardar en territorio estadounidense de forma permanente para ser elegible para el asilo, pero para esto una persona debe cumplir con los siguientes requisitos. Para el asilo afirmativo debe estar físicamente la persona en los Estados Unidos, tiene que tener 1 año de estar en el interior del país, dentro de este tiempo haber sufrido la persecución, demostrar que tiene un temor de ser perseguido en su país de origen, por motivos de su raza, religión, nacionalidad, permanencia a un grupo social, en particular u opinión política. En este caso, el inmigrante debe realizar los trámites correspondientes. Asilo defensivo. Este consiste en que la persona debe estar en los Estados Unidos, presentar una solicitud en el proceso de expulsión. Se debe demostrar temor de regresar debido a persecución. En caso de ser denegada la solicitud, existe la posibilidad de apelar la decisión. En ambos procesos lo que busca es garantizar la seguridad de aquellos que enfrentan amenazas graves en sus países de origen. Sin embargo, es esencial tener en cuenta que el asilo es un proceso complejo y puede ser de utilidad consultar con un abogado especializado en inmigración antes de presentar una solicitud. Este es un informe de Herbert Vázquez. El gobierno de Estados Unidos propuso cambios al proceso de asilo, como les decíamos, y busca modificar una orden judicial implementada hace 27 años para determinar cómo las agencias federales atienden a niños migrantes que cruzan solos la frontera. Después del anuncio del gobierno de Joe Biden de nuevas restricciones a la política de asilo, otorgando más poder discrecional a los agentes federales de inmigración para que rechacen peticiones y aceleren las deportaciones, abogados expresan preocupación por la manera como los oficiales tomarán estas determinaciones. Porque hay en ciertos países y en ciertos gobiernos que precisamente imputan crímenes a una persona. Por haber hablado en contra de un régimen político, entonces tiene un crimen, entonces el adjudicador lo va a destituir en 5 o 10 minutos sin haberle dado a la persona la posibilidad de demostrar por qué. La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, AILA, a través de un comunicado, dijo que este cambio podría acelerar el proceso al excluir a personas que no tendrían derecho a quedarse y posiblemente
pocos solicitantes de asilo tendrán la oportunidad de buscar asesoramiento legal o tiempo para comprender las consecuencias de una prohibición. Para establecer un proceso justo y ordenado en la frontera, el Congreso debe proporcionar al Departamento de Seguridad Nacional los recursos para cumplir su misión y también garantizar que a los verdaderamente vulnerables no se les niegue protección sin el debido proceso. El gobierno de Estados Unidos también busca poner fin parcialmente a la protección judicial sobre niños migrantes no acompañados, una parte del conocido Acuerdo Flores. Esto se haría luego de que el gobierno cree su propio conjunto de normas contra el abuso. Todo esto es parte de las estrategias de la Casa Blanca para frenar la masiva llegada de inmigrantes por la frontera, como lo explicó esta semana el asesor de Seguridad Nacional. Hemos reforzado nuestras medidas de control en nuestra frontera sur y estamos trabajando estrechamente con socios para devolver rápidamente a los migrantes que no tienen un reclamo de protección válido. Paula Díaz, Voz de América, Washington. Ahora veamos un análisis sobre estas propuestas de cambio en el tema de asilo en Estados Unidos. A pesar que no ha habido un cambio en las leyes de inmigración ni en su aplicación en la frontera, se están tomando medidas rigurosas con consecuencias muy fuertes para los migrantes que deciden cruzar de manera ilegal hacia los Estados Unidos, incluyendo 5 años de prohibición para regresar al país norteamericano. Autoridades del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos anunciaron que si cruzan de manera ilegal, las personas van a enfrentar consecuencias graves y van a estar sujetos a deportaciones si no pueden establecer una base legal para permanecer en el país. Autoridades del Instituto Salvadoreño del Migrante tienen su propia lectura sobre el tema de las leyes migratorias. Consideran que en el gobierno de John Biden y sus políticas migratorias van contra los que buscan un mejor futuro en esa nación. Su política migratoria es como la de todos, tanto como republicanos y demócratas, que se ha convertido en una mercancía política. No en sí lo que ven no son los humanos, sino que ven votos o costos políticos. Estados Unidos está pasando por un proceso de elección presidencial para los próximos meses. Gissi Mosa, director ejecutivo del INSAMI, afirma que se viene un momento difícil para los indocumentados. El presidente Biden en este momento en su posición es expulsar y además identificar a aquellas personas y de forma rápida poderlas sacar de Estados Unidos que representan para ellos una amenaza de la seguridad nacional. Alrededor de 500,000 migrantes han sido deportados de los Estados Unidos en los primeros 6 meses del año fiscal 2024 por la Guardia Federal de Inmigración y otros 137,000 adicionales recibieron órdenes de deportación tras agotar sus procesos judiciales. Este es un informe de Herbert Vázquez. Un grupo de unos 250 migrantes hondureños y venezolanos salió esta semana hacia el punto de Corinto fronterizo con Guatemala como parte de una caravana que se dirige hacia Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida. El contingente salió a pie de la Gran Central Metropolitana, la principal terminal de autobuses de San Pedro Sula en el norte, la segunda ciudad más importante de Honduras. Integran el contingente mujeres con niños, algunos en grupos familiares o de amigos de varias regiones de la República Centroamericana, así como muchos venezolanos. Según el relato de vecinos, la falta de empleo y la inseguridad son las principales causas por las que se van de sus hogares. Según organismos de derechos humanos, a diario, entre 700 y 1,000 hondureños abandonan su tierra natal por los problemas socioeconómicos, con una violencia criminal que deja al
impacto del fenómeno migratorio en las poblaciones receptoras, zonas en las que los migrantes llegan al patio de la casa de cientos de tejanos. Decenas de contenedores plásticos se ven en vías aledañas a la frontera. Allí se almacena agua fresca para los migrantes, pues como señala Christine Miner, residente de Del Río, muchos violan la ley en busca de bebida. Durante 2 semanas, cada mañana al salir revisaba el agua porque dejaban la llave abierta. Los residentes buscan evitar que ingresen a sus terrenos. Eso es una carga para nosotros porque ahora tenemos que pagar una factura de agua más alta, crea lodo, inundaciones en ciertas áreas de nuestros corrales de animales y demás. Y es que los residentes de las zonas de tránsito de migrantes indocumentados viven el impacto del reto migratorio más allá de las noticias, en la propia puerta de su casa. Algunos detallaron a La Voz de América en este recorrido por el sur de Texas medidas que toman por su propia cuenta para proteger su integridad y la de sus familias. Apoyo el alambre de púas y todo lo que hizo Abbott porque todavía duermo con armas de fuego, pero no tengo ninguna encima en este momento. Residentes de la frontera tejana, en el lado mexicano, reclaman atención. La verdad sí se siente como si estoy en la cárcel. Piensa en nosotros también, digo, no nomás en migrantes. Ahora, cuando salgo de aquí, tengo 2 barreras para realmente llegar a Estados Unidos. Parece que no les importa mucho la gente que reside justo en el río. Las barreras previenen, pero no contienen la acción criminal del cártel que impone una implícita ley del silencio. ¿Cuántas personas? Por lo que muchos pidieron reserva de su identidad. Noto que hay actividad sospechosa. Es muy obvio cuando alguien simplemente cruza, especialmente porque conducen como locos para salir del área. Pero según el portavoz de la policía en Eagle Pass, Humberto Garza, la percepción de inseguridad es mayor a la realidad de sus reportes. En 24 horas, 2 de cada 10 llamadas involucran algún tipo de incidente de indocumentados. Criminalmente, no hemos tenido nada importante con lo que hayamos tenido que lidiar. Percepción o realidad es un tema que ciertamente impacta a quienes residen al límite de la frontera tejana. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas. Un testimonio excepcional. La gente que tanto aquí como en México se dedica a robarse a la gente. El modus operandi de los traficantes de migrantes. Mañana, último episodio de Tras las huellas del coyote. Ahora saludamos al periodista de la red de noticias Salvavisión, Ernesto Cornejo. Él nos hablará, entre otras cosas, de los rescates que han realizado las autoridades mexicanas de migrantes que han viajado hacinados. Adelante, Ernesto, te escuchamos. Así es, un gusto poderlos saludar en una nueva emisión de Al Sur de la Frontera, todos los pormenores desde acá, desde los Estados Unidos, en cuanto al tema de la migración irregular, lo que están realizando las autoridades en torno a este tema y sobre todo las discusiones en algunos países de Centroamérica para poder fortalecer las acciones y evitar que sus ciudadanos estén emprendiendo el viaje de manera irregular hasta este país. Iniciamos de inmediato con la información y es que Guatemala fue sede del seguimiento de la cumbre de la Declaratoria de Los Ángeles que tuvo origen en el año 2022. Esta situación ha llevado a la discusión de algunos países de América Latina, principalmente de sus cancilleres, quienes se han comprometido a seguir fortaleciendo áreas importantes. Pero sobre todo, el gobierno estadounidense ha dejado claro que continuará trabajando a través de sus oficinas de movilidad segura, pero principalmente tratando también de desarticular cualquier banda criminal que esté tratando de hacer el tráfico ilegal de personas hasta este país. La Oficina de Movilidad Segura tiene como objetivo acelerar el proceso de refugiados para los migrantes y así no tengan que pagar a los contrabandistas por una peligrosa travesía. El país de Guatemala ha sido sede para continuar con este proceso. Y anunciamos que las oficinas de movilidad segura en Guatemala ampliarán la elegibilidad para incluir a hondureños, salvadoreños y nicaragüenses presentes en Guatemala. En Costa Rica, firmamos un nuevo acuerdo de intercambio de datos biométricos para que podamos fortalecer la ampliación de leyes fronterizas y aumentar la seguridad en la región. Y anunciamos que las oficinas de movilidad segura en Costa Rica ampliarán la elegibilidad para aceptar ecuatorianos.
Ecuador, Colombia y Costa Rica están ampliando sus políticas de regularización e integración para permitir que más inmigrantes soliciten estatus legal en sus países. Bastante de nuestros socios en la región han aumentado las vías legales laborales, las cuales ayudan a los inmigrantes a integrarse y a contribuir significativamente a las comunidades y economías. Y México anunció que... Las autoridades estadounidenses también se refirieron al trabajo que están realizando con algunos países de América Latina para desarticular las bandas criminales que se dedican al tráfico ilegal de personas. Un gran compromiso en la región para atacar esas redes de crimen organizado con todas las herramientas de los gobiernos regionales y hemos estado trabajando noche y día en toda la región y también en Guatemala para identificar a los criminales que están involucrados en la trata de personas y en el movimiento de migrantes por fronteras para ponerles penalidades legales. También hemos, en las márgenes, a margen de este evento, firmamos un acuerdo biométrico para compartir información biométrica sobre individuos con el gobierno de Costa Rica. Es un paso importante para nuevamente seguir identificando a personas que pueden ser criminales o que pueden arriesgar la seguridad de todos nuestros países. Y siempre para combatir el flujo migratorio ilegal, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció que ha puesto restricciones de visas a ejecutivos de varias empresas marítimas colombianas, a las que señaló de estar utilizando sus compañías para transportar a migrantes hasta ese país. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Y la desesperación por llegar a Estados Unidos y por no esperar una cita migratoria lleva a algunos migrantes a buscar otras formas de ingresar ilegalmente a Estados Unidos. Que están entrando vehículos irregulares. En las últimas 2 semanas se han detectado cerca de 200 automóviles en los que se transportaban alrededor de 800 personas migrantes intentando llegar a Estados Unidos de manera irregular a través de los puentes internacionales de Reynosa, México, según directivos de albergues en esta ciudad. Los vehículos yo creo que están robados, no sabemos, o no llevan ninguna documentación. Nuestra cámara capta el momento en que este auto con 7 presuntos migrantes pretendían un cruce vehicular. Este otro también se regresó al ver el operativo antes de llegar al puente. ¿Qué necesito yo para la...? Migración los está deportando y está afectando, ahorita lo que estamos viendo, que está afectando el puente peatonal donde debería, todas esas personas deberían de entrar por ahí, y con el proceso que es el CBP One. De acuerdo con Aduanas y Protección Fronteriza, las personas y familias sin base legal para permanecer en los Estados Unidos están sujetas a expulsión bajo la autoridad del título 8 y están sujetas a una prohibición mínima de 5 años para volver a solicitar la admisión y a un posible proceso penal si posteriormente reingresan sin autorización. No podemos tener una frontera abierta porque es muy peligrosa para este país. Internos, ¿qué está pasando por acá? Nosotros tenemos que ver quién eres, qué quieres, qué necesitas. En coordinación con el desarrollo integral de la familia del estado de Tamaulipas, los albergues de Senda de Vida y elementos de tránsito municipal de Reynosa realizan un operativo de orientación para disuadir el intento de cruces vehiculares irregulares que han generado un retraso en los cruces fronterizos. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. También logramos conversar con un salvadoreño quien lastimosamente emprendió este viaje desde su país de origen en búsqueda de mejores oportunidades acá en los Estados Unidos. Pero el recorrido no fue nada fácil, ya que le tocó llegar a México y transportarse de manera hacinada en autobuses y vehículos. Una odisea en la que, de acuerdo a lo que él mencionó, incluso llegó a pensar que perdería la vida. Como todo soñador, dejar mi país, mi tierra. Yurgat Vanegas dejó su país natal, El Salvador, hace más de 10 años. Decidió emprender el viaje de manera irregular a los Estados Unidos para buscar una superación económica para él y su familia. Por momentos el recorrido se tornó un poco complicado, pues al llegar a México se vieron enfrentados él y el resto de personas que viajaban a un panorama gris.
Estuvimos en Puebla, luego pasamos a Monterrey en carro. Pero ya el punto más difícil, como todo, es cuando cruzan el río, pienso que ahí pasamos nosotros, recuerdo que pasamos como en un bote y caminamos. Pese a lo vivido, logró llegar hasta su destino, en donde sabía que tenía que empezar de cero, pero consciente cuál era su objetivo, y así decidió trabajar y estudiar. Trabajé con brasileños cortando carne, o sea, gaucho chef. Estuve con ellos 7 años. Me enseñaron a hablar un poquito de portugués y también fui a la escuela. Entonces, al principio, como todo, todo es nuevo, no sabes mucho inglés, pero empecé a practicar inglés, a ir a la escuela, a tratar de enfocarme. Entonces, trabajé por lo menos, y sigo trabajando. Con ellos recuerdo 7 años. Vanegas también tenía un sueño más por cumplir y era incursionar en la música, lo cual lo llevó día y noche a practicarlo, hasta que por fin el momento llegó. No me habla, no me dice nada, no textea, no postea, nuestro amor se acaba. Y era trabajar de la mano con grandes artistas de géneros como hip hop, baladas melódicas, entre otros, lo que le permitió irse abriendo brecha en Los Ángeles y en otros estados más en la Unión Americana. El segundo disco se llamaba Highlight Edition, lo grabé bajo la producción de DJ MC. Recuerdo que yo le texté a él y entonces estuvimos hablando por redes sociales y empezamos a crear temas juntos como Dame Fuego, Te Sigo Amando, Sin Tu Amor. Entonces él me brindó la oportunidad de trabajar con él y empezar a hacer música. Estoy hablando de mi segundo disco. En ese mismo periodo tuvimos la oportunidad de compartir con Flex, DJ Flex, con Aspirante, la Sonora Dinamita en Las Vegas. Reitera a las personas que por una u otra razón han dejado sus países de origen a esforzarse y salir adelante, sobre todo creer que los sueños, pese a las circunstancias, sí se cumplen. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Los flujos migratorios se desplazan al oeste ante el aumento del control en estados como Texas. La patrulla fronteriza reporta en San Diego la mayor cantidad de migrantes irregulares a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. San Diego es el sector con más cruces, según estadísticas de la patrulla fronteriza. Esa agencia migratoria reportó más de 137,000 detenciones a lo largo de toda la frontera sur en marzo, una disminución del 45% comparado con diciembre pasado. Pero el desplazamiento migratorio hacia el oeste es notorio. Están buscando otras rutas y ahora encontraron esta ruta del sector San Diego. La jefa del sector San Diego de la patrulla fronteriza publica cifras de detenciones semanales en su cuenta oficial de X, antes Twitter. La primera semana de abril detuvieron 7,000 personas, pero la última semana del mismo mes superaron los 10,000 encuentros. Sí, por las acciones que está tomando el gobernador de Texas, Greg Abbott, de colocar boyas en el río, de la ley que anunció. El supervisor de San Diego, Jim Desmond, dice que su condado es el nuevo epicentro de la migración. Aduanas y protección fronteriza están rebasados. El funcionario documenta en sus redes sociales el flujo constante de migrantes y cómo los liberan para que lleguen a su destino. Critica que esto se subsidie con fondos públicos. Ya gastamos $6 millones y los números siguen empeorando. Con el incremento también aumentaron los accidentes de quienes caen del nuevo muro fronterizo, que es mucho más alto. En 2023 eran más de 400 personas que se cayeron del muro con lesiones. El número de muertos por ese cruce irregular también va en aumento. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Siempre en línea de esta información, las autoridades de México han reportado en los últimos días
la captura masiva de más de 400 migrantes que estaban transportándose de una forma precaria, deshidratados y sobre todo hacinados, algo que ha llevado incluso a activistas pro migrantes a alzar la voz y a pedir acciones para que se pueda trabajar de lleno en torno a este tema. Es el preciso momento en que miembros del Instituto Nacional de Migración de México, en conjunto con elementos de la Guardia Nacional, lograron rescatar a más de 200 migrantes que viajaban hacinados en la parte trasera de un camión. Los extranjeros provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Cuba y Nicaragua habían emprendido su ruta hacia los Estados Unidos de manera ilegal. Pero gracias a los diferentes controles vehiculares establecidos en el país azteca, se logró la identificación de ellos y evitar desgracias mayores, pues también viajaban menores de edad no acompañados. A Alianza Américas nos preocupa mucho los reportes sobre más casos de personas que sufren los peligrosos efectos de las altas temperaturas mientras viajan de forma irregular dentro de camiones de carga, en su afán de solicitar asilo u otro tipo de alivio migratorio que les permita salvar sus vidas y la de sus seres queridos. Estos incidentes son un síntoma y consecuencia de las fallas del gobierno federal de los Estados Unidos y las malas decisiones sobre sus políticas represivas para detener la migración irregular, y por las excesivas restricciones de otorgar muy pocos espacios y oportunidades de alivio migratorio para quienes intentan usar los mecanismos de ley actual para buscar refugio. El cambio de políticas por parte de la administración Biden para controlar el ingreso de migrantes no ha sido una solución. Más bien, muchas de estas personas vienen buscando las oportunidades que no encuentran en sus países y así sacar a sus familias adelante. De diferentes naciones que enfrentan esta realidad y que impulsa a lo más valioso que tienen, que es el capital humano joven, a salir al mundo desarrollado, a tratar de tener una segunda oportunidad de vida. Esa es la realidad. O sea, título 8, título 40, título 50 verdaderamente no va a modificar esas situaciones, y en la historia de la humanidad los seres humanos han migrado por múltiples necesidades y esta es una más de ellas que no va a ser revertida si no cambian las condiciones en sus naciones de origen, para bien de las familias jóvenes y los adultos en edad laboral. Las autoridades de la patrulla fronteriza han sido enfáticas que las personas que ingresen de manera ilegal serán capturadas y posteriormente deportadas hasta sus países de origen. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Bueno, compañeros en los estudios y amigos televidentes, es parte de lo que ha ocurrido en algunos países de tránsito de esta comunidad en movilidad, pero sobre todo lo que se está discutiendo hoy por hoy acá en los Estados Unidos en cuanto a este tema. Esta y otras informaciones también se las estaremos ampliando en una nueva emisión de Al Sur de la Frontera, de todo lo que está ocurriendo principalmente en los países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica. Con esto retorno la señal hasta los estudios principales. Informó para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California, Ernesto Cornejo. Muchas gracias, Ernesto, por compartir con nosotros de tus temas. Feliz noche.
Ríos, él es director de la Asociación Agenda Migrante, para hacer un análisis sobre la reciente cumbre de migración que se desarrolló en Guatemala. Buenas noches, bienvenido, qué gusto que nos acompañe. Hola, mucho gusto, Roxana, nuevamente de encontrarme con todo el público de Al Sur de la Frontera. Un saludo fuerte a todos y qué oportuno el tema de este programa, porque esta cumbre tocó puntos de agenda muy cotidianos en este momento. Así que con mucho gusto a tu disposición aquí para desarrollar el tema. Bueno, recientemente hubo este encuentro que mencionábamos, pero ¿de qué trató? ¿Quiénes llegaron? ¿Cuáles fueron las figuras claves? Mira, antes de entrar en el tema hay que resaltar de que esta reunión de cancilleres que reunió aproximadamente a 20 cancilleres de diferentes países de la región. Interesante porque esta reunión inicia en junio del año 22, cuando el presidente Biden llama a lo que llama la Cumbre de las Américas, y a partir de ahí elaboran una agenda para desarrollarla en el periodo siguiente. Por lo tanto, esta reunión de Guatemala es la continuación de aquella reunión de la Cumbre de las Américas que se inició en junio del año 22 y que ahora le toca a Guatemala desarrollar esta agenda. Los puntos giran alrededor, y te lo voy a dar textualmente como ellos lo ponen en su agenda, ¿no? En primer lugar, reforzar la gestión humana de la migración. Esto fue una discusión muy interesante entre todos, de si se van a trabajar en la migración, hay que tocar el punto humano de la migración. Por otra parte, el segundo punto es el tema de que vamos a abordar la migración, pero hay que ser rigurosos en los controles migratorios, principalmente fronterizos. Y se empezaron a elaborar e identificar diferentes momentos y fases de cómo ser riguroso en el control fronterizo y migratorio. Y un tercer punto eran las vías legales, ya que hemos visto que cada año, cada mes, la participación de los países, principalmente de Centroamérica, están optando a una migración laboral ordenada. Entonces, este tema fue importante sobre las diferentes vías legales de la migración. Y un cuarto tema que se desarrolló es el tema de cómo identificar políticas y acciones para accesar a asilo y refugio. Ahí tenemos los 4 puntos que son muy cotidianos, de los que refuerza la agenda migrante en este momento en América Latina. Si podríamos hablar de conclusiones, César. Mira, no se puede dejar de hablar, Roxana, sobre el momento en el que se está desarrollando esta reunión. No podemos dejar de mencionar que atrás hay un trasfondo de intereses políticos, partidarios, electorales, ya que México y Estados Unidos, que fueron muy activos en esta reunión en Guatemala, también les conviene de que haya un control riguroso en todas las fronteras antes que haya una concentración de personas migrantes en México y en la frontera sur de Estados Unidos. Por lo tanto, esta reunión tiene un alto contenido electoral por intereses electorales, y eso es lo que hace la diferencia entre estos mismos puntos que han visto en años pasados y estos mismos puntos que se siguen viendo ahora. Pero lo que sí llama mucho la atención, que han puesto a disposición recursos urgentes. Uno de los resultados principales es de que Estados Unidos y México firman un acuerdo, un convenio con Guatemala y Honduras con el primer tema de la agenda, que es reforzar la gestión humanitaria y ser rigurosos en la frontera. No
no tenemos la respuesta de que por qué no se incluye a El Salvador en este acuerdo. Y Estados Unidos le destina recursos económicos que ya entre gobiernos sabrán cómo se van a ejecutar y en qué planes tienen para ejecutarlo. Pero todo va orientado a que en estos próximos 6 meses la ruta migratoria por México y la frontera sur de Estados Unidos no haya una concentración de personas migrantes. ¿Y cuál es la importancia de este tipo de eventos? Mira, todo lo que pueda sumar para atender la migración es positivo. Todos los recursos, este fue un tema muy interesante que se dio en la reunión porque hubo un examen de todos los países de destino de la migración y revisando las posibilidades de cómo podían orientar recursos a los países principales de origen de la migración. Todos los abordajes que se hagan en el tema migratorio y todas las acciones humanitarias que puedan sumar los países es positivo para nuestros países. El tema es que siempre hacemos un llamado como sociedad civil de ver las raíces de los temas. Por ejemplo, en este momento es muy claro los principales países de mayor actividad migratoria y todos tienen una clara coincidencia, el tema de la actividad política y de la poca gobernabilidad que tienen los países. Estamos hablando de Haití, de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua. Son los principales países expulsores en este momento. Por lo tanto, las acciones y los proyectos y las conclusiones que demandarían estos países es abordar un poco las causas, los orígenes de esto. Creo que la reunión fue muy acelerada por buscar resultados inmediatos y no resultados a largo plazo y con mayor profundidad. ¿Realmente, César, marcan alguna diferencia este tipo de cumbres para solventar la temática de la migración irregular? Sí, porque este tipo de encuentros empieza a generarse un conflicto de intereses. Empezamos a observar a Estados Unidos negociando de manera bilateral con los países, Estados Unidos negociando proyectos concretos con Guatemala, con Honduras y con El Salvador, y ahora nos damos cuenta que con el presidente recién electo de Guatemala también hubo una coincidencia en planes sobre cerrar las fronteras del Darién. Creo que estos conflictos de intereses políticos no son muy alentadores para el abordaje de la migración. ¿Y cuáles cree que son los principales temas de migración que sí o sí deben de ser tratados en este tipo de encuentros? Mira, los temas de agenda que tiene esta reunión, esta Cumbre de las Américas, los temas de agenda que marcaron la reunión de Guatemala, hay coincidencia en el abordaje del tema. Lo que nosotros como sociedad civil identificamos es que estos temas, como por ejemplo el abordaje sobre anteponiendo los derechos humanos en el tema migratorio, hemos estado pidiéndolo como sociedad civil. Los controles fronterizos deben tener una dosis alta de comprensión de las diferentes realidades de los países. Pero creo que la búsqueda de soluciones y resultados inmediatos en función de intereses electorales, creo que esto es lo que no es muy positivo. El llamado es que los próximos gobiernos que vengan, el próximo gobierno de México, el próximo gobierno de Estados Unidos, que son los principales países que intervienen en la migración, incitarlos a que aborden los problemas reales y las raíces de la migración. Muchas gracias, César. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Roxana. Buenas noches. Escuchábamos a César.
Con anterioridad, es importante mencionar que Estados Unidos y Guatemala ya habían entablado conversaciones para aliviar la presión migratoria en la frontera. La migración se ha convertido en uno de los temas principales en la campaña para las elecciones de noviembre en Estados Unidos, donde el presidente demócrata Joe Biden busca la reelección, enfrentándose al exmandatario Donald Trump y a republicanos que lo critican por no abordar adecuadamente la crisis migratoria. Sin embargo, la migración de latinoamericanos en busca de una nueva vida en Estados Unidos está condicionando las estrategias de campaña diseñadas por Biden y Trump para ganar las elecciones presidenciales en noviembre. Según datos oficiales, la patrulla fronteriza estadounidense ha interceptado en la frontera con México más de 2.7 millones de migrantes en situación irregular desde enero de 2023, de los cuales más de 800,000 eran mexicanos y más de 285,000 guatemaltecos. Este asunto ha sido parte medular de la relación bilateral entre Estados Unidos y el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, quien asumió el poder en enero y visitó Washington en marzo para hablar del tema con Biden y la vicepresidenta Kamala Harris. Durante la visita, el gobierno de Estados Unidos indicó que hay 5 pilares fundamentales en la estrategia estadounidense para frenar la migración irregular, como invertir en el desarrollo económico en la región, combatir la corrupción y promover la buena gobernanza, además de respetar los derechos humanos y los derechos laborales, así como reducir la violencia y la violencia de género. En ese sentido, el país norteamericano se comprometió a aportar $170 millones adicionales para proyectos de salud, desarrollo y seguridad en el país centroamericano, con el objetivo de abordar las causas centrales de la migración. Asimismo, en marzo, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, visitó Guatemala, instando a los migrantes a utilizar vías legales para ingresar al país y evitar deportaciones. De esa manera, el funcionario estadounidense destacó como una manera segura y ordenada de migrar, tomar contacto previamente con las oficinas de movilidad segura, abiertas en Guatemala y otros países de la región, en las que Estados Unidos preselecciona a los migrantes que serán acogidos en el país. Ahora vamos a analizar las acciones regionales contra la migración irregular. Los flujos migratorios tanto extranjeros como nacionales han marcado una tendencia al alza, principalmente en unidades familiares de venezolanos y peruanos. Mientras tanto, en Guatemala, específicamente en el Palmar Quetzaltenango, se ha reportado la localización de la mayor cantidad de migrantes durante los últimos meses. La importancia de sumar esfuerzos a nivel regional. ¿Por qué? Porque los países del norte de Centroamérica, hablemos de Honduras principalmente y Guatemala, somos corredores migratorios, no solo de nuestros propios migrantes, sino de los migrantes en tránsito. Y a través de él caminan unidades familiares, niños no acompañadas, mujeres jefas de hogar. Y entonces se hace necesario, digamos, en el marco de los derechos humanos y en el marco también de los acuerdos binacionales y regionales, pues hacer una acción más de coordinación para atender la movilidad humana que está existiendo y que va a la alza. La analista en asuntos migratorios menciona la importancia de trabajar en coordinación con autoridades y sociedad civil para que puedan implementar acciones que reduzcan los flujos migratorios. En primer lugar, es competencia de los estados, ¿verdad? Los gobiernos tienen esa responsabilidad y entendemos que hay varios esfuerzos en el SICA, a nivel regional. Recientemente pues hay un esfuerzo a nivel de las Américas que tiene que ver con la Declaración de Los Ángeles, es decir, hay multiniveles. No solo implica a jefes de Estado, ministros vinculados a las secretarías de Relaciones Exteriores, pero también están espacios regionales de sociedad civil, de academia. Pero estos espacios están trabajando unilateralmente, lo que necesitamos es una coordinación, porque al final del día es el migrante que transita quien desconoce estos marcos regionales y estas alianzas, pero en el día a día está viviendo el impacto de la migración, el tránsito y la vulneración de sus derechos. Entonces es importante, digamos, la gestión regional multinivel. La experta menciona que estas acciones y el trabajo en conjunto a nivel regional deben dar a conocer las acciones y estrategias a la población migrante. Autoridades del Banco de Guatemala prevén que este 2024 cierre con una cifra histórica en el envío de remesas familiares.
Para este 2024 se contempla una recepción de 21.700 millones de dólares. Al momento del 1 de enero al 18 de abril se han registrado 5.770.4 millones. Las remesas familiares han venido desacelerándose conforme lo previsto en términos de tasa de crecimiento. Con datos al 18 de abril, el crecimiento interanual de las remesas familiares es de 7.8%. El ingreso acumulado a dicha fecha es de 5.770.4 millones de dólares. La proyección para finales del presente año es una tasa de crecimiento de 9.5 en el valor central de la proyección, un rango entre 8 y 11%. El crecimiento de 9.5 en el valor central implicaría que el país estaría recibiendo alrededor de 21.700 millones de dólares en remesas familiares. Asimismo, la proyección para el próximo año es de 22.986.5 millones de dólares. Actualmente los niños están siendo utilizados como carnada para facilitar el cruce de la frontera hacia Estados Unidos, exponiéndolos a peligros extremos como secuestros y explotación sexual. A raíz de la desesperación de las familias hondureñas por buscar una vida mejor, los niños son los más sacrificados, ya que son el blanco perfecto para ser utilizados como puente a la frontera entre México y Estados Unidos, sometiéndolos a condiciones inhumanas, secuestros y explotación sexual. Los padres exponen a sus familiares, exponen a los niños precisamente por llegar con cualquier familiar que esté en los Estados Unidos, sin importar lo que pase a los niños en todo el recorrido. La mayoría niños migrantes no acompañados y niños también que van acompañados, pero que están expuestos ahorita incluso en estado de mendicidad. Niños que están expuestos a los secuestros de los carteles y la lucha que hay entre los carteles mexicanos, y otros niños que se han extraviado en los puntos de frontera o están privados de libertad en algunos lugares en los Estados Unidos. Mientras tanto, las autoridades de COIPRODEN aseguran que más de 3.000 menores de edad han sido retornados a Honduras en lo que va del año, señalando que deben existir políticas migratorias que prioricen la protección de los niños y el Estado debe garantizar sus derechos. No, definitivamente el tema de la migración en Honduras es sumamente preocupante, pues hasta la fecha son más de 3.000 niñas y niños, adolescentes y jóvenes que han sido retornados, y es uno de los efectos de la misma violencia que estamos viviendo. Sabemos que la migración es producto de la situación socioeconómica que vivimos en el país. El segundo factor que motiva la migración es... Expertos mencionan que es hora de que la comunidad internacional tome medidas concretas para proteger los derechos de los niños, ya que no solo Honduras atraviesa este flagelo, por lo que deben crearse mecanismos en conjunto que permitan mayores resultados para contrarrestar la problemática. Para BTV Impacto Estelar, les informó Berenice Amaya. Vamos a conocer más sobre la historia de la patrulla fronteriza en esta primera entrega. Desde el epicentro de la historia, hoy daremos un viaje para descubrir los orígenes de una institución legendaria en honor a su próximo centenario. Nos embarcaremos en una serie de 4 reportajes y en esta primera entrega conmemoraremos los primeros 25 años de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. Es por eso que nos sumergiremos en los registros del pasado, desenterrando los cimientos de esta leyenda en la frontera. Acompáñenme en este emocionante viaje mientras exploramos los eventos que dieron forma a la historia de la patrulla fronteriza. Hola, ¿qué tal amigos? Hoy estoy en la ciudad de El Paso, Texas. Esto es en el sur de los Estados Unidos, frontera con Ciudad Juárez. Estas son las unidades que la patrulla fronteriza utilizaba desde sus inicios. Recordemos que antes no había muro fronterizo. Antes todo era pues con caballos, con estos vehículos todoterreno. Aquí vemos en este caso es la patrulla 3517 del US Border Patrol. Es un carro todoterreno que definitivamente he utilizado para las dunas, para los desiertos.
Los agentes que por décadas se han dedicado a darle vida a esta agrupación encargada de cuidar las fronteras de los Estados Unidos, a lo largo de estos 100 años pasaron de vigilantes montados a ser equipados con armamento, así como vehículos terrestres, aéreos y marítimos. En 1924, el Congreso de los Estados Unidos estableció oficialmente la patrulla fronteriza. En ese momento, el gobierno les dio una placa, un revólver y un caballo. Sin embargo, los agentes tuvieron sus uniformes hasta el año de 1928. La primera academia de la patrulla fronteriza abrió en diciembre de 1934, donde los aprendices asistieron al Paso, Texas, a tomar clases de equitación. Esta es una sección de la unidad de a caballo, y es que les quiero contar algo. La patrulla fronteriza de los Estados Unidos en el año 1924, hace 100 años, estas son las monturas originales que los de la patrulla fronteriza utilizaban en Arizona. Aquí tenemos todo, aquí están las siglas USBP y los trajes originales que usaron y todos estos elementos, las botas, monturas, todo lo que utilizaron los primeros agentes de la patrulla fronteriza. Las personas pueden imaginarse hace 100 años cómo estos elementos de la patrulla fronteriza utilizaban estas monturas originales de esas épocas cuando empezaron a trabajar en el área de Arizona. Los caballos que actualmente usa la agencia son salvajes, entrenados en prisiones y trasladados a la frontera donde un agente se convierte en su jinete. La carga de trabajo de los agentes de la patrulla fronteriza se mantuvieron bastante constantes hasta 1940, cuando el Servicio de Inmigración fue trasladado del Departamento de Trabajo al Departamento de Justicia. Aunque los caballos siguieron siendo el transporte elegido durante muchos años, en 1935 la patrulla fronteriza comenzó a utilizar los vehículos. Aquí podemos ver la evolución de los vehículos del Border Patrol, obviamente conforme transcurrían los años. Ya podíamos ver vehículos que se iban pues actualizando. Ahí hay unas caravanas pues que de vehículos en McAllen, Texas, por ejemplo, en el área del Río, Texas. También podemos ver aquí por Duncan y ya cuando venían los Willys, ahí podemos observar elementos de la patrulla fronteriza. Esta verdadera reliquia también, este Willys, este Jeep ya estaba operando. En el año 1947 la patrulla fronteriza se hizo de esta unidad. Bueno, eran varias, pero aquí está una de las originales, acá en El Paso, Texas, de cómo andaban patrullando, al igual que las motos que tenemos cuando habían temporales, por ejemplo, de hielo, motos con cadena, y estos jeeps que sin duda alguna fueron los que en esa época manejaron los elementos de la patrulla fronteriza. Y aquí me imagino que utilizaban pues medicamentos o tenían algún material que servía para auxiliar a los migrantes y también para trasladar a los migrantes en la década de 1940-1950. A finales de la Segunda Guerra Mundial, la patrulla fronteriza empleaba a más de 1.400 personas. El salario de cada agente en ese entonces era de $1,600 al año, un poco más de $30 a la semana. El terreno accidentado y la necesidad de un transporte rápido y silencioso garantizaron que los caballos siguieran siendo un transporte esencial para la patrulla fronteriza incluso hasta nuestros días. Y mientras nos sumergimos en los orígenes de la patrulla fronteriza, recordemos que esta es solo la primera entrega de nuestra serie. Y con el centenario a la vuelta de la esquina, los siguientes 25 años prometen ser igualmente fascinantes y llenos de desafíos. Así que no se pierda la próxima entrega, donde exploraremos los avances, los cambios y los momentos claves que han definido los siguientes capítulos de esta histórica institución. Hasta pronto en nuestra próxima entrega, aquí mismo, en Al Sur de la Frontera. Es todo. Gracias por habernos acompañado.